Muy buenas, apreciados estudiantes, sean bienvenidos al tema de triángulos y más específicamente profundizaremos en el tema de los triángulos rectángulos. Iniciemos entonces. Bueno, vamos a arrancar con las generalidades de los triángulos. Podemos decir que un triángulo es un polígono formado por tres lados y tres vértices. Estos tres segmentos de recta se unen en tres vértices o tres puntos, los cuales no pueden estar alineados porque formarían obviamente una sola línea, no formarían un triángulo. Los vértices en los triángulos por lo general se denominan con las letras A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Y los lados, los respectivamente opuestos a esos vértices, se designan con letras minúsculas. Bueno, miremos que los ángulos internos de un triángulo por lo general se pueden identificar por sus letras, las mismas letras que usa para los vértices, señalando así los ángulos. En algunos textos a esas letras, para indicar que es un ángulo, se le coloca este símbolo en la parte superior. Pero lo más común, lo más general, es que se identifiquen los ángulos con las letras del alfabeto griego. Para los ángulos internos debemos recordar que los ángulos de internos son suplementarios, ya que los tres suman exactamente 180 grados. Para el ejemplo, podemos decir que alfa más beta más lambda suman 180 grados. Miremos cómo se clasifican los triángulos. Los triángulos se clasifican según sus lados en equiláteros, es decir, que todos sus lados A, B y C son iguales. Isósceles, que va a tener dos lados iguales, en este caso C y B son iguales, pero A es diferente a los otros dos. Y el escaleno, que todos sus lados A, B y C son diferentes. La clasificación de acuerdo a sus ángulos va a ser primero triángulos rectángulos, en donde vamos a encontrar un ángulo de 90 grados. El acutángulo, en el que todos sus ángulos son menores de 90 grados, mientras que el obtusángulo va a tener un ángulo mayor a 90 grados. Triángulos rectángulos. Como dijimos anteriormente, un triángulo rectángulo pues es aquel que tiene un ángulo recto, o sea, de 90 grados, como se muestra acá en la figura. Está formado por dos catetos, los cuales son los que vienen a formar el ángulo de 90. Y opuesto a ese ángulo recto, siempre vamos a tener la hipotenusa. Podemos identificar que la hipotenusa en un triángulo rectángulo siempre va a ser el lado más largo. La medida de la hipotenusa tampoco puede ser mayor a la suma de la medida de los dos catetos. Es decir, que el valor de la hipotenusa C siempre debe ser menor a la suma de los catetos A y B. También debemos recordar que los dos ángulos agudos A y B, o en este caso alfa y lambda, son complementarios, que quiere decir que entre los dos van a sumar 90 grados. Obviamente, si a esos dos le sumamos los 90 del ángulo recto, tendremos los 180, que es la regla para los ángulos internos de todo triángulo. Bueno, recordemos rápidamente el teorema de Pitágoras, que se cumple para todo triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras dice de manera muy general que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. En este caso, ese concepto de los cuadrados se puede representar por áreas. Podemos decir entonces que el área 1 más el área 2 será igual al área número 3.
Para poder hallar algunos de los lados se pueden presentar dos casos. En el primero, que nos den los dos catetos y entonces averiguamos la hipotenusa por la fórmula tal cual como se menciona. La suma de los dos catetos al cuadrado va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero en el caso en que en algún ejercicio nos den la hipotenusa y un cateto, podemos averiguar el cateto faltante haciendo un despeje sencillo y pasando el valor del cateto conocido al cuadrado, lo pasamos a restar al cuadrado de la hipotenusa y nos quedaría de esta forma la fórmula. Debemos recordar siempre que aquí se va a presentar una diferencia. Lo contrario cuando tenemos los dos catetos, que siempre será una suma. Bueno, vamos a hacer un ejercicio muy rápido tratando de identificar el tipo de triángulos que nos representan estas figuras. Vamos entonces con el primero de los triángulos, este en color rojo vino tinto. Podemos observar que tiene dos lados iguales y un tercero que no es igual a los otros. Podemos decir entonces, si recordamos, que ese sería un triángulo isósceles. Muy bien. Este triángulo azulito que nos está indicando que tiene un ángulo recto, pues ya nosotros lo identificamos como un triángulo rectángulo. Este otro triángulo en color verde podemos casi identificar lados iguales. Podemos decir entonces que este triángulo sería un triángulo equilátero. Muy bien. Este último, que tiene un ángulo mayor de 90 grados, podemos decir entonces que es obtusángulo. Perfecto. Y este último, que tiene todos sus lados desiguales, pudiéramos decir entonces que es escaleno. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a tratar de identificar las partes en un triángulo rectángulo. Se menciona siempre en la teoría sea un triángulo A, B y C rectángulo en C, indicando en qué vértice se tienen los 90 grados. En este caso lo primero que hacemos es identificar la hipotenusa que está frente al ángulo rectángulo y después identificamos los otros dos catetos. Frente al vértice A estará el cateto A y frente al vértice B estará el cateto B. Recordemos que esos dos catetos se identifican con letras minúsculas. Muy bien, miremos otro ejercicio. A ver si podemos identificar las partes en este triángulo rectángulo. Aquí ya, además de que nos entregan el vértice recto, nos entregan un dato de uno de los ángulos agudos. Aquí ya nosotros podemos identificar de otra manera este triángulo. Primero que todo identificamos el ángulo recto, identificamos el ángulo agudo que nos entrega. Frente al ángulo recto vamos a tener la hipotenusa. Frente al ángulo agudo que nos están entregando, ese sería el cateto opuesto al ángulo con el que vamos a trabajar. Y obviamente el cateto que ayuda a formar ese ángulo será el cateto adyacente. Bueno, vamos a resolver un primer ejercicio en el que se nos pide hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ya que nos están dando los valores de los dos catetos. En este caso, obviamente, nos dirigimos inmediatamente a aplicar Pitágoras. Ya sabemos que podemos decir que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso reemplazamos ya por los valores. Un cateto vale 6 elevado al cuadrado y el otro vale 8 y lo elevamos también al cuadrado. Al resolver los cuadrados podemos decir que el cuadrado de la hipotenusa es 36 más 64. Entonces ese cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a 100. Ahora aplicamos raíz a ambos lados de la igualdad y ya sabemos que la raíz con la potencia se cancela y nos queda sencillamente el valor de la hipotenusa C, que es igual a raíz de 100.
Como es una raíz exacta, podemos entregar el valor como un número entero y podemos decir que c es igual a 10. Vamos a mirar entonces otro ejercicio también de triángulos rectángulos. Vamos a hallar el valor de la hipotenusa en este caso para este triángulo. Nos entregan también los valores de los dos catetos y vamos a proceder con la misma fórmula. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. En este caso reemplazamos por los valores 7 y 9 elevados al cuadrado respectivamente. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a 49 más 81. Esa cuadrado nos da 130. Y al sacar la raíz a ambos lados de la igualdad, podemos cancelar la raíz con la potencia al cuadrado y obtener que el valor de la hipotenusa c es igual a raíz de 130. En este caso, como no es exacta, la vamos a dejar sencillamente indicado, porque lo que necesitamos es que se tenga el concepto para desarrollar el proceso. Miremos otro ejercicio. En este caso, nos están entregando el valor de un cateto de 9 metros y el valor de la hipotenusa. Nos están pidiendo hallar el otro cateto. En este caso sería el cateto A. Vamos entonces a proceder. Ya sabemos entonces que para hallar un cateto procedemos pasando el cateto con el valor conocido al otro lado a restar y nos queda la fórmula de esa manera, reemplazando por los respectivos valores. Entonces la hipotenusa, debemos tener mucho cuidado al hacer la operación, la hipotenusa al cuadrado le restamos, hacemos una diferencia con el cateto elevado al cuadrado. Desarrollando esos cuadrados tenemos que el cateto A elevado al cuadrado va a ser igual a 225 menos 81. Entonces ese cateto va a ser igual a 144. Sacando raíz a ambos lados de la igualdad, ya sabemos que la raíz con la potencia se cancela y me va a quedar solo el valor del cateto A, que va a ser igual a la raíz de 144. Como es una raíz exacta, podemos escribirla directamente como un número entero. A tiene un valor entonces de 12 metros. Vamos con otro ejercicio. Vamos a hallar el valor de otro cateto que está faltando. En este caso nos están entregando la hipotenusa que vale 11 centímetros y el cateto A que vale 7 centímetros. Procedemos con la misma fórmula. En este caso el cateto que pasamos a restar es A, debido a que ese es el conocido, y vamos a hallar o a despejar el valor del cateto B. Podemos ya reemplazar por los valores teniendo en cuenta que la hipotenusa siempre es el valor más largo y le restamos el valor más pequeño del cateto conocido, ambos elevados al cuadrado. Aquí obtenemos que el cateto B va a ser igual a 11 al cuadrado, que es 121, y le restamos 7 al cuadrado, que es 49. Entonces esto nos da que B al cuadrado es igual a 72. Y sacando raíz a ambos lados de la igualdad, podemos darnos cuenta que la raíz con la potencia se cancela y nos va a quedar que B es igual a raíz de 72. Entonces ya hemos hallado, y como las dimensiones están dadas en centímetros, pues escribimos la respuesta en las unidades correctas. Muchísimas gracias y esperemos el próximo video en el que vamos a hablar de las razones trigonométricas. No queda más que agradecerles. No olviden suscribirse y activar la campanita para que puedan seguir aprovechando estos conocimientos matemáticos y avanzando en su estudio. Una feliz noche para todos.